Sí, señor, atentamente le escuché. Muchísimas gracias, Pedro Felipe. Dios le multiplique, señor. ¿Qué favor quiere? Aquí está al ciento por ciento, señor. Lo escuché perfectamente, durísimo. Casi me revienta los tímpanos, sí, señor. Muy bien. Todo está bien, Pepe. Muchas gracias. Bueno, muy buena tarde para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Tenemos ya las 6:04 de la tarde. Y seguimos nosotros en nuestro curso de antropología bíblica. Hace 8 días nosotros iniciamos una nueva unidad. Esa unidad o esa parte es la parte 8, la unidad número 8. Y esa parte 8, unidad número 8, se llama el análisis del alma en el apartado de la mente. Ya después de haber examinado lo que es el corazón en 5 lecciones, pues ahora nos corresponde a nosotros examinar lo que es la mente. Y hace 8 días nosotros iniciamos el tema de la mente con la lección La mente, un campo de batalla, porque realmente la mente es un campo de batalla, ¿cierto? Hoy nos corresponde a nosotros la lección número 2, y esta lección número 2 se llama La condición de una mente pasiva. Así se llama. La condición de una mente pasiva. Cuando hablamos de la condición, estamos hablando de la situación. Cuando hablamos de la condición, estamos hablando de cómo es, cómo se comporta una mente pasiva. Lo contrario de tener una mente pasiva sería tener una mente activa, ¿cierto? Una cosa es tener una mente pasiva, otra cosa muy diferente es tener una mente activa. En nuestro curso de antropología bíblica descubrimos que la mente es una cosa sumamente importante, que la mente pertenece al alma y que la mente es la parte más importante del alma, que hay que prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque aunque el corazón es una cosa que a nosotros nos arrastra hacia un lado o hacia el otro lado, definitivamente los sentimientos primero fueron pensamientos, o los pensamientos necesariamente, obligatoriamente, resultan más adelante convertidos en sentimientos. Por esa razón, nosotros debemos prestar toda la atención a lo que es el tema de la mente y a lo que es el tema de los pensamientos. La Biblia enseña claramente que uno termina convertido en aquello que uno piensa. Uno termina convertido en aquello que uno piensa. Eso lo dice el Proverbio capítulo 23 versículo 7. Busque por favor. Proverbio capítulo 23 versículo 7. Búsquelo conmigo por favor y me avisa cuando ya lo haya encontrado. Yo ya lo encontré. Estoy haciendo el ejercicio también con usted. Me avisa por favor cuando ya lo haya encontrado. Proverbio capítulo 23 versículo 7. Búsquelo por favor y me avisa. Avíseme a través del chat o de alguna manera avíseme que ya llegó a ese versículo. Me avisa por favor. Gracias. Muy amable. Me avisa por favor. Gracias, muy amable. Bien. Muy bien, gracias a Dios. Leemos el texto, por favor. Llamemos lista, porque es que estoy preguntando cosas. Bueno, listo, ya tengo más respuestas. Ok, es el internet entonces. Vamos a decir que es mi internet y que es el dispositivo que estoy utilizando ahorita. Recuerde que si usted está viendo un escenario distinto atrás mío, es porque no me encuentro en el lugar, en la habitación donde normalmente dicto la clase. Es jueves, y al ser jueves estamos aquí dándole duro a lo que es la obra en San Cristóbal, en la localidad de San Cristóbal, en el barrio Villa Javier. Estamos haciendo obra los días jueves a las 5 de la tarde. Entonces, pues con algunos siervos nos estamos turnando aquí el servicio, pero cuando me dan las 6 de la tarde, pues yo tengo que conectarme a seguir dando el discipulado, porque el discipulado es para formar gente, ¿no? Necesitamos gente que predique.
No predicamos para entretener, predicamos para formar gente, para ponerla a trabajar, para ponerla a servir para el Señor Jesucristo. Continuemos. El Proverbio capítulo 23, versículo 7. También estamos tratando de eliminar esos 5 minuticos que estamos dando, porque siempre decimos, comenzamos a las 6 y 5, pero no ha servido. Que a las personas se les dice máximo 6 y 5, y 6 y 6, 6 y 7, 6 y 8, 6 y 9, 6 y 10, 6 y 15, 6 y 20. Entonces, pues lo que no sirve no es funcional, y si no es funcional, pues lo cambiamos para que sea funcional. Entonces, Proverbio capítulo 23, versículo 7 dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Impresionante. ¿No? Como se puede dar cuenta, a esta frase le falta una coma. Usted tiene que ponerle una coma, porque habla de pensamiento, también habla de corazón y termina diciendo tal es él. O sea que está hablando de 3 cosas, al menos la primera parte del versículo. Le repito, está hablando de pensamiento, está hablando de corazón y termina diciendo tal es él, al menos la primera parte del versículo. Ahí va una coma, hay que ponerle una pausa al asunto. Primero habla de pensamiento. ¿Cuál es su pensamiento? Ahí va la coma, ¿sí? Ahí va el espacio, ahí va la pausa, ahí va el silencio. ¿Cuál es su pensamiento? Coma, espacio, pausa, silencio. Después dice, en su corazón. O sea que primero está en el pensamiento y después se traslada al área del corazón. ¿Estamos claros con eso? Primero, las cosas están en la mente en forma de pensamientos. Después, las cosas están en el corazón en forma de sentimientos. Y después, en tercer lugar, dice, tal es él. O sea que yo resulto convertido en aquello que pienso y en aquello que siento. Yo soy el resultado de mi pensamiento y de mi sentimiento. Yo no soy el resultado de lo que otro piensa de mí. Y no soy el resultado de lo que otro siente de mí. Yo soy el resultado de lo que yo mismo pienso y de lo que yo mismo siento acerca de mí. ¿Estamos claros con esas 3 ideas hasta el momento expuestas? ¿Qué me dice usted? ¿Si estamos claros o no? Muy bien, aquí el tema a tener en cuenta es que el alma es poderosísima, como se puede dar cuenta. ¿Qué tan poderosa? Tan poderosa como para cambiarme, como para transformarme en lo que ella quiera. Como el alma es poderosa, tan poderosa como para transformarme en lo que ella quiera, yo no puedo permitir que el alma solita tome la decisión de esa transformación. Porque si yo permito que el alma solita tome la decisión de esa transformación, el alma, como pertenece a la carne en la unión con el cuerpo, me querrá transformar, me llevará, quién sabe, a convertirme en qué clase de persona, a su antojo, según su capricho, según su ego, según su altivez. Eso quiere decir, mi estimado hermano, mi estimada hermana en Cristo, que usted y yo tenemos que aprovechar el poder del alma, tomando las riendas del alma, para a través del alma y su poderío ser transformados desde el espíritu en la persona que Dios quiere que seamos. Estoy siendo lo suficientemente explícito, estoy siendo claro, me estoy haciendo entender. Por favor, le repito la última frase. Muy bien. El alma es sumamente poderosa, tan poderosa como para convertirme en lo que ella quiera. El alma a mí me puede convertir en lo que ella quiera, porque el poder está en el pensamiento, el poder está en el sentimiento, el poder está en la voluntad. Según el proverbio que acabamos de leer, como es el hombre en su pensamiento, asimismo es en su corazón y asimismo resulta siendo
o transformado o convertido exactamente en eso. Como el alma es tan poderosa, pero al mismo tiempo peligrosa, porque pertenece a la carne, en la unión con el cuerpo, yo no puedo permitirle al alma, al pensamiento, que me transforme en lo que ella quiera. Porque si yo le permito al alma que me cambie, que me transforme o que me convierta en lo que ella quiera, ¿quién sabe en qué cosa monstruosa yo resulto convertido? Entendiendo que el alma con el cuerpo pertenecen a la carne y que están amangualadas al mismo diablo. Entonces yo no puedo permitir que me cambie a su antojo. Yo tengo que usar el poder del alma desde mi espíritu fortalecido, empoderado por el Espíritu Santo, tomando las riendas del alma, aprovechando el poder del alma para transformarme en aquella persona que Dios desea que yo sea. ¿Claro o no claro? ¿Claro o no claro? ¿Claro o tibio? ¿Claro o no claro? Marta León dice que está claro. Bueno, ¿y los demás? ¿Está claro o no está claro? Se quede callado, por favor. ¡Qué manía! Ok, pero está claro. Hágamelo saber de alguna manera. Está claro, ¿cierto? Claro, claro, sí señor, claro. Muy bien, listo, perfecto. Ok, entonces no repetimos eso más. Muy bien, como uno se convierte en aquello que uno piensa, para bien o para mal, revise conmigo Jeremías, capítulo 18, versículo 12, por favor. Jeremías, capítulo 18, versículo 12. Me avisa cuando ya, por favor. Recuerde, Jeremías 18, 12. Voy a estar con ustedes solamente hasta aproximadamente las 7 de la noche. ¿Listo? Por eso comenzamos a las 6 en punto. El de las 6 en punto, pero Felipe ya estaba dándole a la oración. Muy bien. Organicémonos, por favor. Hermanita Marta León le hizo un mensaje. Su merced no tenía luz. Su merced no tiene pecado alguno en su llegada tarde. ¿Y cómo se conecta si no hay luz? Ok. Jeremías capítulo 18, versículo 12 dice así. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. En ese versículo también aparece la palabra pensamiento, aparece la palabra corazón y aparece la palabra haremos. ¿Sí encuentro las tres palabras ahí? Pensamiento. ¿Encontró la palabra pensamiento? Corazón. Encontró la palabra corazón. Y haremos, o la acción como tal, ¿encontró las tres palabras? Dígame si las encontró. Solamente tiene que decir sí o escribir sí. Encontré las tres palabras. Ahí están las tres palabras. Eso quiere decir que este versículo, Jeremías capítulo 18, versículo 12, se parece mucho o se parece en todo a lo que dice el Proverbio capítulo 23, versículo 7. Porque aquí el versículo dice, lo volvemos a leer, y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Pero ¿por qué quieren ir en pos de los ídolos? ¿Qué significa la frase? Vamos a idolatrar. Vamos a hacer cosas abominables a los ojos de Dios. Vamos a idolatrar. Pero ¿por qué quieren ir detrás de los ídolos? Ahí está clara la respuesta o la explicación. Y haremos cada uno, haremos. O sea que uno termina haciendo la acción, la ejecución. Uno termina convertido, transformado en, a continuación dice, haremos, porque es el versículo 12, haremos cada uno el pensamiento, y después dice, de nuestro malvado corazón. Dese cuenta cómo todo inició con un pensamiento que se convirtió en un sentimiento y después se convirtió en una acción. Y al ser la acción repetitiva, mecánica, mecánica, el individuo terminó transformándose en eso. El individuo terminó convertido en eso. O sea que yo soy el resultado de lo que yo permito en mi cabeza y yo soy el resultado
de lo que yo permito en mi corazón. Yo no le puedo echar a usted la culpa de cómo soy yo. No, le repito, yo no le puedo echar a usted la culpa de cómo soy yo. Yo no le puedo echar la culpa de las personas de mi pasado, de cómo soy yo. Yo no le puedo echar la culpa a los que me rodean en el presente de cómo soy yo. No, yo no le puedo echar la culpa a los malvados que me han rodeado y me han hecho cosas feas, desplantes y cosas horribles. No le puedo echar la culpa de cómo soy yo, de en qué me he convertido, de en qué me he transformado. Y tampoco le puedo echar la culpa a las personas que me rodean, a los buena gente, a los que me quieren, a los que me aprecian, a los que están pendientes de mí, a los que me dicen que me quieren, que me consienten, que me chocholean. No les puedo echar la culpa tampoco de cómo soy yo. No, yo soy el resultado de lo que pienso y de lo que siento. Yo soy el resultado de eso. O sea que la transformación se da no por vía externa. La transformación se da por vía interna. Solamente que es que lo que nos pasa alrededor, dependiendo si es bueno o malo, tiende a venir esa situación, circunstancia, a convertirse aquí en la cabeza en un pensamiento. Ya depende de si yo lo dejo o no lo dejo. Y si yo lo dejé, ese pensamiento se va a convertir en un sentimiento. Y también depende de si yo lo dejo o no lo dejo. Y ya si el pensamiento es repetitivo y el sentimiento es repetitivo, pues viene la acción. Y cuando la acción se torna repetitiva, pues nada que hacer, yo ya me convertí en eso. Yo me transformé en eso. Me transformé en una persona grosera, me transformé en una persona impaciente, me transformé en una persona violenta, me transformé en una persona agresiva, me transformé en una persona llena de ira, me transformé en una persona desconfiada, maliciosa, me transformé en una persona impaciente, me transformé en una persona de doble ánimo, me transformé en una persona inconstante. Pero yo no le puedo echar la culpa a mi mamá, yo no le puedo echar la culpa a mi papá. Yo vengo de una familia disfuncional, bien disfuncional, la verdad. Por donde yo lo mire, disfuncional completamente. Yo sé y entiendo lo que es la disfuncionalidad familiar de primera mano porque yo lo viví. Cuando me preguntan, bueno, esa época de la niñez y esa época de la adolescencia, pues la verdad yo no me acuerdo de nada bueno y de nada bonito de esa época de la niñez ni de la adolescencia. Yo hablo con mucha gente y me dicen, ¿cómo me gustaría regresar a la época del colegio? Pues a mí no. Esa época del colegio para mí fue completamente desastrosa. Esa época del colegio para mí fue completamente traumática. No me acuerdo de nada bueno. De nada bueno. Entonces yo le echaba la culpa a ¿quién? Pues a mi papá, pues a mi mamá, pues a mi hermana, solamente tengo una hermana. Le echaba la culpa a ¿quién? Pues no sé, a la pobreza, le echaba la culpa a la situación, le echaba la culpa al barrio o a la invasión donde yo me crié, le echaba la culpa a los amigos, a los enemigos, al entorno, una cosa, la otra. Pero cuando viene Cristo a la vida de uno y cuando llega el conocimiento de la Sagrada Escritura, pues uno se da cuenta que no es así. Porque es que dice el dicho secular que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Eso usted sabe, mi estimado hermano en Cristo, que no está en la Biblia. No es cierto que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. El hombre nace totalmente depravado. El hombre nace muerto en sus delitos y pecados, impío desde la matriz, rebelde desde el vientre, mentiroso desde que comienza a hablar. Eso lo enseña la Biblia, ¿no? Entonces no nacemos buenos. Y la sociedad no nos corrompe, ya venimos corrompidos. Pero cuando viene Cristo a la vida de uno, ahí hay un antes y un después. Porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, incluyendo la forma de pensar. Pero no es que se estacione ahora en la cabeza una nueva forma de pensar de manera automática, sin yo tener que hacer nada. No, yo debo entender cómo funciona esto. Debo entender cómo funciona mi cuerpo. Nos queda fácil entenderlo, ¿no es cierto? Debo entender cómo funciona el alma. Eso es más complejito. Y debo entender cómo funciona el espíritu. Eso es todavía más difícil, porque casi nadie habla del espíritu y casi nadie le presta atención al espíritu y casi nadie le para bolas al espíritu.
Pero aquí estamos en lo que es el alma, porque ya en este curso de antropología le dedicamos bastante tiempo a hablar del espíritu, hablando de las funciones del espíritu, cómo funciona el espíritu humano. Ahora estamos nosotros en el alma. Aquí volvemos al asunto. Dos textos que son argumento, base de la enseñanza, en donde se enseña que usted y yo somos el resultado no de lo que nos hacen o nos dejan de hacer. Usted y yo somos el resultado no de las circunstancias o situaciones difíciles o fáciles por las cuales hemos pasado, sino que usted y yo somos el resultado de lo que pensamos y de lo que sentimos. O sea que situaciones, muchas, situaciones inevitables. Los pensamientos sí se pueden evitar, los sentimientos sí se pueden evitar, las situaciones no. ¿Cómo uno controla las situaciones? ¿Cómo uno domina las situaciones? Las situaciones están ahí, las situaciones se van dando. Recuerde usted, mi estimado hermano, hermana en Cristo, que la Biblia dice que cada día trae su propio mal. Por lo tanto, cada día trae su propio afán. Las circunstancias, las situaciones están ahí. El problema no está en las situaciones, no está en las circunstancias, no están los problemas. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la clave más bien? Porque puede ser problema, pero también puede ser solución. La clave está en cómo yo reacciono o qué hago yo frente a determinadas circunstancias. Si permito que eso que me está pasando se convierta en un pensamiento negativo, en un pensamiento pesimista, en un pensamiento oscuro en mi cabeza, asimismo en el corazón comienzan a aparecer los sentimientos negativos, pesimistas, oscuros, de escepticismo, de incredulidad, de apartarse de Dios, de victimización, echándole la culpa a todos los que me rodean de todo lo que me pasa, y en eso yo resulto convertido. Aquí al mismo tiempo tenemos nosotros unas claves fenomenales acerca de cómo transformar la conducta. La conducta o el comportamiento o el testimonio o la forma de proceder se transforma haciéndose cargo serio de los pensamientos y de los sentimientos. Repetimos los dos versículos. Como es el hombre en su pensamiento y en su corazón, tal es él. Como es el hombre en su pensamiento y en su corazón, en eso resulta convertido, en eso resulta transformado. Algo ocurrió alrededor. ¿Qué va a permitir usted que entre a su cabeza? Hay dos clases de tormentas. ¿Se acuerda que eso ya lo predicamos? La tormenta externa, la tormenta interna. La tormenta externa viene con el objetivo de convertirse en una tormenta interna. Si yo no permito que se forme o que se arme una tormenta interna, es decir, en mi alma, en mi mente, en mi corazón, en mi voluntad, pues la tormenta externa se va a solucionar. Voy a tener la claridad mental como para buscar de Dios de manera racional, porque el culto es racional, acuérdese, y voy a poder solucionar la tormenta externa. El Señor estaba dormido en la barca, los discípulos estaban completamente angustiados por una tormenta externa, pero si los discípulos están llenos de angustia, quiere decir que la tormenta interna ya se había armado dentro de ellos. El Señor Jesucristo se levanta y mire que está recién despertado, recién levantado, pero con todo y eso está tranquilo. El Señor está en paz, el Señor está en calma. Quiere decir que las tormentas externas no se convertían en tormentas internas en la vida del Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Pues se levantó tranquilo, muy apacible, muy armónico el Señor, reprendió los vientos, reprendió la mar, hubo una gran bonanza y después reprendió a los discípulos. Tormenta externa, tormenta interna. Porque yo termino convertido en aquello, en lo que yo pienso y en aquello, en lo que yo siento. Mis pensamientos y mis sentimientos transforman mi conducta. Así de poderosa es el alma. Por eso no puedo dejar que haga lo que ella quiera. Por eso debo tomar las riendas de ella desde mi espíritu,
capacitado, habilitado, empoderado, fortalecido, afirmado por el Espíritu de Dios que habita en mí, que habita en usted, porque usted es templo del Espíritu Santo, así como lo soy yo. Hablemos un ratico de pensamientos perversos, malos, negros, negativos, de escepticismo, de incredulidad, de apostasía. Deuteronomio capítulo 15, versículo 9, búsquelo por favor. Deuteronomio capítulo 15, versículo 9. Recuerde avisarme cuándo ya, para no correr yo en la lectura. Deuteronomio capítulo 15, versículo 9. Gracias por avisarme. Dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. Eso dice la frase inicial del versículo. La parte inicial del versículo dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. Quiere decir que hay unos pensamientos que son perversos. ¿Es o no es? Y esos pensamientos perversos se convierten en sentimientos perversos. ¿Es o no es? Y la unión de esos pensamientos perversos más los sentimientos perversos se convierten en acciones, actos, ejecuciones, cosas hechas que son perversas. ¿Es o no es? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? ¿Le ha vivido o no le ha vivido? No le estoy predicando en esta tarde ni a serafines, ni a querubines, ni a arcángeles, ni a ángeles, sino a seres humanos normalitos como yo lo soy. Y yo sé que cuando uno se permite un pensamiento perverso, se convierte en un sentimiento perverso y uno va y hace una cosa perversa, la ejecuta. Y así de esa manera, poco a poco, por la práctica, uno se va convirtiendo en un ser igualmente perverso. ¿Pero por qué me volví perverso? ¿Por qué mis acciones son perversas? Todo comenzó por un pensamiento perverso. ¿Es o no es? ¿Estamos de acuerdo con lo que enseña la Sagrada Escritura? ¿Estamos de acuerdo con la revelación bíblica? Hilda dice que sí, que está de acuerdo. Marta León dice que está de acuerdo. La señora Zoila dice que está de acuerdo. Marta Penagos, hola Marta, ¿cómo estás? Dice que está de acuerdo. Ok, estamos de acuerdo. Entonces, usted no está de acuerdo conmigo. Usted está de acuerdo con lo que dice la Biblia. Yo también estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. Volvemos a leer este versículo. Guárdate, dice el versículo. Recuerde que es el 9. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. Pero mire que dice, guárdate. Le está hablando Dios a su pueblo. Le está hablando Dios a sus hijos. ¿Y qué le está diciendo el Señor a su pueblo? ¿Qué le está diciendo el Señor a sus hijos? Le está diciendo, ustedes se pueden guardar. Ustedes pueden guardarse de tener pensamientos perversos. Eso quiere decir que los pensamientos perversos se pueden evitar o no se pueden evitar. Los pensamientos perversos se pueden repeler o no se pueden repeler. Los pensamientos perversos, usted se puede negar a tenerlos o no se puede negar a tenerlos. O es que son una cosa que a usted lo domina completamente. Dígame, según lo que usted entiende de ese versículo. Porque no estoy hablando yo con personas que no conozcan de Dios. No estoy hablando con personas que no crean en Jesucristo. No estoy hablando con gente natural o impía. Estoy hablando con gente que cree en Jesucristo. Y si usted cree en Jesucristo, dentro suyo está el Espíritu del Señor. Y si dentro suyo está el Espíritu del Señor, usted tiene el poder para hacer eso que dice el versículo. Guárdate de tener pensamientos perversos. Usted puede guardarse, repeler, no permitirlos, evitarlos. No pueden estar en su vida, pues no van a estar en su vida. No deben estar en mi cabeza, pues no van a estar en mi cabeza. A eso se refiere el título de la lección de hoy. Repase nuevamente el título. ¿Cómo se llama la lección de hoy? Se llama la condición de una mente pasiva. Cuando la mente es pasiva, esa mente está quieta y esa mente permite cualquier clase de pensamiento. Y si la mente es pasiva y es una mente abierta a recibir cualquier clase de pensamiento, el diablo va a aprovechar y va a utilizar esa mente como si fuera una caneca de basura. Para el diablo no es una mente, para el diablo es una caneca. ¿Y la llena de qué? La llena de basura. ¿Por qué? Porque la mente está pasiva, la mente está quieta, la mente está abierta a recibir todo
lo que el diablo a través del mundo, lo que el diablo a través de la sociedad, lo que el diablo a través del prójimo sin Dios, lo que el diablo a través del vecino sin Cristo le quiera colocar en su cabeza. Y puede ser a través de una murmuración, a través de un comentario, ay no, pero no deberían hacer eso con usted. Es un comentario lastimero. Es un comentario que tiende a hacerlo a usted sentirse como la víctima. Y usted tiene toda la razón. Oiga, eso que me dijo, y se le quedó sembrado en la cabeza. Usted no puede aceptar eso. Y tiene el poder para no aceptarlo. En resumidas cuentas, hasta dónde vamos, y ya llevamos la mitad de la clase de hoy. El Señor no quiere mentes pasivas. El Señor quiere mentes activas. El Señor no quiere mentes abiertas a la basura del diablo. El Señor quiere mentes cerradas a la basura del diablo, pero abiertas, activas en cuanto al conocimiento de Dios, abiertas en cuanto a la revelación del Espíritu Santo, abiertas en cuanto a la revelación de los versículos de la Biblia. El tema es que el cristiano carnal, recuerde que existe el cristiano carnal, él está propenso, expuesto a toda la basura que gente sin Dios o de Dios, pero neófitos. Sus consejos son mundanos, seculares, el mismo consejo que daría la bruja, el mismo consejo que daría la que lee el tabaco, la que lee el cigarrillo, la que lee el pocillo de tinta. Son los mismos exactos consejos. Aquí necesitamos un consejo de alguien que nos abra la Biblia y nos diga, mire, esto es lo que la Biblia dice, que usted debe permitirse en la cabeza. Y no puede permitirse en su cabeza ninguna clase de pensamiento perverso. Por eso mire lo que el Espíritu de Dios le dice en este momento. Guárdate, guárdate, evítelo, no lo permita en su vida. ¿De qué está hablando? De cualquier clase de pensamiento perverso. ¿Pero por qué no? Porque el pensamiento perverso se le convierte en sentimiento perverso. El sentimiento perverso se le convierte en una acción perversa. Y por la repetición, usted se convierte en una persona perversa. ¿Quiere convertirse en una persona perversa? Usted dirá, ya lo fui. ¿Y qué clase de vida es eso? No quiero volver a eso. Si no quiero volver a eso, no pueden haber acciones perversas, pero antes de eso, no pueden haber sentimientos perversos, pero antes de eso, usted no puede permitirse ni el más mínimo pensamiento perverso. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, un texto que examinamos nosotros hace poco. Vuélvalo a revisar conmigo. Recuerde, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. ¿Me avisa cuando ya, por favor? Ya, muy bien. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La última parte del versículo dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, el versículo anterior, que recuerde que es Deuteronomio capítulo 15, versículo 9, dice, guárdese de tener pensamiento perverso. O sea, no lo permita en su vida. No le permita la entrada. Ahora usted dirá, bueno, ¿qué hago que ya se metió? Deuteronomio 15, 9, no lo deje entrar. Pero ¿qué hago si ya entró? ¿Qué hago si yo no estaba pendiente y se coló? ¿Qué hago si yo no estaba pendiente y penetró y ya está en mi cabeza y ya es un pensamiento? Ah, pues entonces usted hace lo que dice el versículo que acaba de leer, el versículo 5, la parte final. Lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En resumidas cuentas, Deuteronomio 15, 9, no lo deje entrar. Segunda de Corintios 10, 5, si ya se entró, si ya se metió, agárrelo y ¿qué? Responda usted, creo que está sumamente claro. Si no ha entrado, cierre la puerta y no lo deje entrar. Si ya se metió, si ya se entró, búsquelo donde usted lo encuentre, búsquelo hasta que lo encuentre y haga que con él. Responda, por favor. Gracias. Responda, por favor. Gracias. Agárrelo y
Estefanía dice, elimínelo. Agárrelo y a ver qué otra respuesta tenemos. Esperamos al menos unas 13 respuestas, va una. Agárrelo y acábelo. Agárrelo y llévelo preso ante Cristo. Muy bien. Ahora mire lo que dice. Agárrelo, porque llévelo cautivo. O sea que usted puede manipular ese pensamiento. Eso es lo que enseña el texto, ¿no? Usted puede manipular ese pensamiento. Al manipular ese pensamiento, usted va y lo agarra, usted va y lo toma, usted va y lo aprisiona, usted va y lo encarcela, lo lleva cautivo a la obediencia a Cristo. O sea, si no ha entrado, Deuteronomio 15:9, no lo deje entrar. Si ya entró, 2 Corintios 10:5, agárrelo y sáquelo. Así de práctico, pues así de práctico. Si no ha entrado, no lo deje entrar. Y si ya se metió, agárrelo. ¿Cuándo? Ya. Hágalo, porque no ve que lo va a intoxicar, no ve que lo va a contaminar, no ve que lo va a transformar en la persona que Cristo no quiere que usted sea, no ve que lo va a transformar en una peor persona yo. ¿Cómo será eso? Desastroso. Sí, pero puede pasar. Hay cristianos que son malos. No sabía. Hay cristianos que tienen un pésimo testimonio, una pésima conducta. Hay cristianos de los cuales se dice el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Sabrá que es texto para memorizar? Para mañana, eso va a estar bueno mañana. Hay cristianos pésimos en conducta, pésimos en comportamiento, pésimos. Les pasan los años y no crecen, no maduran. Hay cristianos que les pasan los años en la banca de una iglesia y se parecen más a impíos que a Cristo. Se parecen más al diablo que a Dios. De eso hay mucho. ¿Por qué? Control de sus pensamientos, control de los sentimientos, control de sus acciones. Ahí, mi estimado hermano en Cristo, está la clave. Usted que le ha preguntado al Señor estos días, Señor, ¿cómo hago para cambiar? Señor, ¿cómo hago para ser diferente? Señor, ¿cómo hago para ser distinto? El Espíritu de Él le dice, aquí, y ahora la acción, y ahora el comportamiento, y usted termina transformado en esa persona que el Señor quiere que usted sea. ¿Y cuál es esa persona que el Señor quiere que usted sea? Pues dice que somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor y que somos moldeados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. La idea es parecernos cada vez más a Jesucristo, pero para ello se necesita controlar los pensamientos, control mental, y se necesita controlar los sentimientos, control emocional, y se necesita controlar la voluntad, para de esa manera controlar las acciones y de esa manera ser transformados de gloria en gloria como por el Espíritu de Dios. Entonces le voy a hacer un quiz. Deuteronomio capítulo 15 versículo 9. Si el pensamiento perverso no ha entrado, responda. Quiz, evaluación, ya, responda por favor. Si el pensamiento perverso no ha entrado, y le doy hasta sustento bíblico, por favor, no puede perder el quiz. Si el pensamiento perverso no ha entrado, Deuteronomio 15:9, pues, utilice la terminología que yo utilicé hace un rato, por favor. Pues, excelente, pues no lo deje entrar. Muy bien, señora Zoila, muy bien, Marta León, muy bien, Marta Penagos, pues no lo deje entrar. Ok, muy bien. Ahora, si el pensamiento perverso ya se metió, ya se entró, ya se coló, 2 Corintios capítulo 10 versículo 5, ¿qué debe hacer? Ya estoy en otra pregunta. Pues sáquelo. Pues sáquelo. Ya, así. Lo cual quiere decir que si el pensamiento perverso se metió y sigue ahí, es porque usted responda por favor. Si el pensamiento perverso se metió y sigue ahí, es muy bien, porque usted lo permitió. Usted permitió que ese pensamiento perverso entrara y ha permitido que ese pensamiento perverso se quede. O sea que la culpa es ¿de quién? ¿Del pensamiento perverso? O sea que la culpa es ¿de quién? ¿Del diablo que lanzó un pensamiento maligno? O sea que la culpa es ¿de quién? ¿Del vecino o la vecina que me habló cosas perversas,
que se convirtieron en pensamientos perversos. No, seamos serios, maduros. La culpa es de quién, la responsabilidad es de quién. Yo permito lo que entra a mi vida y al mismo tiempo impido lo que entra a mi vida. Yo permito, yo impido, yo autorizo o yo prohíbo. En mi vida ocurre lo que yo permito y en mi vida no ocurre lo que yo prohíbo. Eso se llama ¿cómo? Se llama administración. Recuerden que la Biblia dice que somos administradores y lo primero que yo debo administrar ante los ojos del Señor no es el recurso material, no son las finanzas, no es el dinero. Lo primero que yo administro ante los ojos del Señor es mi propia vida. Y eso se hace con algo que se llama templanza o dominio propio, que usted debe tener porque tiene el fruto del Espíritu, porque tiene el Espíritu. Y si usted no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Pero aquí yo le estoy hablando a gente que pertenece a Cristo. Bien, muy bien, eres responsable de tus actos, pero antes responsable de tus sentimientos y antes responsable de tus pensamientos. Así es. Así es. Y recuerde usted que el cristiano no puede ser dominado, gobernado por el corazón. Y tampoco el cristiano debe ser dominado o gobernado por su cabeza. No. Yo decido lo que pongo en mi cabeza. Yo decido lo que pongo en mi corazón. Yo decido lo que pongo en mi voluntad. Y yo decido en qué clase de persona me va a convertir. Punto. Eso está en la Biblia. En otros términos, pero está en la Biblia. Se lo voy a decir según la Reina Valera 1960, Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué significa eso? Pues que usted se convierte en aquello que usted piensa y se convierte en aquello que usted siente. Usted es el resultado de sus pensamientos y de sus sentimientos. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Nos quedan 15 minutos de clase. ¿Cómo vamos hasta el momento? Nos quedan 15 minutos de clase. Llevamos predicando 40 minutos. Dígame si está interesante, dígame si está edificante, dígame si el Espíritu de Dios ahí donde usted se encuentra le está ministrando, dígame si el Señor le está hablando, dígame si esto es para usted o no es para usted. Si esto no es para usted, desconéctese ya de la clase, no le sirve, váyase, porque no le sirve, no es para usted. Vuelva a otra clase que sí sea para usted. Pero si el Señor le está hablando hoy y le está hablando ya, quédese ahí conectadito, porque todavía el Señor tiene que decirle muchas cosas en los 14 minutos que restan de esta clase. Ok, muy bien. A continuación, hablemos de los buenos pensamientos. Pensamientos benignos, pensamientos que son del Espíritu del Señor. Salmo capítulo 49, versículo 3, por favor. Salmo capítulo 49, versículo 3. Y me avisa cuando ya, por favor, para no correr con la lectura. Salmo capítulo 49, versículo 3. Ya, muy bien, ya aplicados. Mi boca, léalo conmigo allá donde usted se encuentra, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. ¿Se da cuenta usted que el que está hablando en ese versículo tomó una decisión? ¿Se da cuenta usted de la determinación del individuo que está hablando en ese versículo? El individuo está diciendo, mi boca hablará sabiduría. Tomó una decisión. Hasta aquí, no más. ¿No más con qué? No más con esas palabras agresivas, groseras, soeces, mentirosas, truanes, de doble sentido que salían de mi boca. A partir de este momento, mi boca hablará sabiduría. ¿Se dan cuenta que el individuo tomó una decisión? ¿Se da cuenta de la determinación, del carácter firme? ¿Se da cuenta que este tipo, el que está escribiendo este versículo, el que está hablando en este versículo, entendió algo y tomó una decisión?
Porque es que yo no puedo dejar la mentira, obvio que puedo dejar la mentira. Yo no puedo dejar la grosería, obvio que puedo dejar la grosería. Yo no puedo dejar la truhanería, obvio que puedo dejar la truhanería. Yo no puedo dejar de ser una persona verde en mis comentarios, como el viejo verde. Claro que puede dejar de ser un viejo verde o una vieja verde. Claro que lo puede dejar de ser. Pero ¿cómo? Entendiendo las claves primero, las claves que le estoy dando en esta clase, que tienen que ver con el alma, con el pensamiento, con el sentimiento, con la voluntad, con las acciones, con en qué me estoy transformando, en qué me estoy convirtiendo, qué es lo que estoy permitiendo en mi propia vida. Y después de que yo entiendo las claves, yo tomo decisiones. ¿Y cuál es la decisión que él toma? Con respecto a su boca. Claro, es que él es administrador de su boca. Y al ser administrador de su boca, pues entonces resulta que antes contaminaba a un montón de personas a punta de chisme, a punta de vituperio, a punta de escarnio, pero cuando entiende las claves dice ya no más con eso. A partir de ese momento mi boca va a hablar sabiduría, a partir de este momento mi boca va a bendecir, no va a maldecir, a partir de este momento mi boca va a edificar, no va a dañar, va a sanar, no va a herir. Ya se cuenta la decisión. Y la parte B del versículo dice, y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Es otra decisión. Solamente voy a permitir en mi cabeza pensamientos inteligentes. Solamente voy a permitir en mi cabeza pensamientos que sirvan, pensamientos buenos, los pensamientos de Dios, los pensamientos del Espíritu Santo. Lo cual quiere decir que los pensamientos buenos se provocan. Yo decido qué clase de pensamiento es el que voy a permitir en mi cabeza. Y así de esa manera, porque es la fase inicial, así de esa manera yo decido en qué clase de persona voy a resultar convertido o transformado. Revisemos otro versículo. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Bueno, este se lo sabe todo el mundo, la verdad. A mí me da esta pena decirle a usted que abra Isaías capítulo 26, versículo 3, porque usted se lo debe saber al derecho y al revés, ¿cierto? Es un versículo que nosotros usamos mucho. Y el versículo dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dígame ahí, respóndame ahí, ¿quién se sabe ese versículo de memoria? ¿Quién? Muy bien, excelente. Mire que muy bien, más de uno, casi todos se saben ese versículo. Muy bien, y mire lo que dice, tú guardarás en completa paz. La paz, ¿es de la cabeza o la paz es del corazón? ¿La paz es de los pensamientos o la paz es de los sentimientos? ¿Qué dice usted? La paz, la tranquilidad, la calma, ¿eso pertenece a qué? Usted lo puede confundir. Y puede ser que usted diga como de las dos. No. Realmente es de un lado. Estar en calma. Es tener que calmado. Es tener que tranquilo. Es tener que en paz. ¿Eso pertenece a dónde? Eso pertenece. Bueno, hay algunos que ni fu ni fa. Es que ni contestan. Ni siquiera hacen el deber de escribir. Usted dirá, este tipo todos los días de la clase dice lo mismo. Sí, ¿y a quién le está hablando? A usted, mi estimado o mi estimada, que ni una respuesta. No somos dignos ni de una respuesta. ¿Eso pertenece a qué? No, estoy hablando pensamiento o estoy hablando sentimiento. ¿Eso es de dónde? ¿Pensamiento o sentimiento? ¿Eso es de dónde? Pensamiento o sentimiento. Eso pertenece a los sentimientos. Sentimientos, se lo repito, eso Pedro Felipe Forero Galvis, eso pertenece a los sentimientos. Y él dice, tú guardarás en completa paz sentimientos pacíficos, sentimientos calmados, sentimientos apacibles, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Lo cual quiere decir, quiere combinar las dos cosas, Pepe. No, aquí estamos hablando del alma. O sea, la que no gana la empata, pero no quiere perder, ¿cierto? Este viejito, así, con todo el respeto, yo se lo digo, sabe que es un cariño, yo lo quiero a usted como si fuera mi papá, mi tío, familiar. Yo le guardo a usted un cariño impresionante, Pepe. Pero este viejito, de verdad que es que
La que no gana, entonces la empata, pero no la pierdo, ¿cierto? Estamos hablando de la alma. Estamos hablando de la calma emocional. Y la calma emocional es el resultado de cuyo pensamiento en ti persevera. O sea que la calma emocional, la calma del corazón realmente comienza ¿en dónde? Porque dice cuyo pensamiento en ti persevera. ¿En dónde comienza? En la mente. ¿En dónde comienza? En la cabeza. Muy bien. ¿En dónde comienza? En los pensamientos. Ahora el versículo me dice, ¿en dónde yo debo poner los pensamientos si quiero que mi corazón esté tranquilo? Respóndalo, por favor. ¿En dónde debo yo poner mis pensamientos si quiero que mis sentimientos estén calmaditos, estén tranquilitos, estén apacibles, estén armónicos o armoniosos? ¿En dónde? Ahí dice, cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, ¿en dónde? Pero Felipe Forero Galvi responde y dice, en la palabra. Muy buena respuesta. ¿Qué otra respuesta tenemos? Responda, por favor. ¿En dónde? Ahí dice en el versículo. Solamente lea el versículo. La señora Zoila dice en la palabra. Muy bien. En el Espíritu. Bueno, muy bien. En ti. ¿En quién es ti? Pues el Espíritu Santo. Muy bien, Marta Penagos. ¿Qué otra respuesta? En la confianza en Dios. ¿En dónde debo poner la mente? En Dios. ¿En dónde debo poner la mente? En el Padre, en el Hijo, en el Espíritu, en la Biblia, en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras, en la doctrina, en el versículo. Por eso es tan necesario aprenderse el versículo, porque si usted no se aprende los versículos, ¿dónde va a poner la mente? Que el contenido de los versículos se convierta en sus pensamientos. ¿Qué tal lo que le propongo? Que el contenido de los versículos se convierta en sus pensamientos. ¿Qué tal la propuesta? ¿Decente o indecente? ¿Me la acepta o no me la acepta? Que el contenido de los versículos se convierta en sus pensamientos. Porque si el contenido de los versículos se convierte en sus pensamientos, el contenido de los versículos se convierte en sus sentimientos. Y eso quiere decir que el contenido de los versículos se convierte en su voluntad. Y eso quiere decir que el contenido de los versículos se convierte en sus acciones. Y eso quiere decir que usted resulta convertido, transformado en lo que dice el contenido de los versículos. Si la Biblia habla de un hombre pacífico, porque bienaventurados los pacificadores, usted termina convertido en un hombre pacífico. Pero ¿entendió el proceso? Pregunta, ¿entendió las claves? Pregunta, ¿entendió la forma de hacer? Pregunta, ¿entiende que todo es lógico con Dios? Pregunta, ¿entiende que todo es un consecutivo de puntos, de números y de pasos con el Señor? Pregunta, ¿entiende que no hay nada mágico acá? ¿Entiende que no hay nada que pertenezca a la fortuna, al azar o a la suerte o a la magia? ¿Entiende que el culto con Dios es racional y que yo sí puedo cambiar, pero debo entender las claves del cambio? ¿Lo entendemos? Creo que sí, ¿cierto? Muy bien. Y para terminar, este versículo que también todo el mundo se sabe, Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Búsquelo, por favor, y con este vamos cerrando. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Me avisa cuando ya, por favor. Ya, muy bien. Leamos. Comencemos leyendo la última frase. La última. Esa frase compuesta por 3 palabras, frase que está entre la coma y el punto final. Regáleme esa frase, escríbala ahí en el chat, por favor. La última frase, conformada por 3 palabras, que está entre la coma y el punto final. ¿Cuál es esa frase? Escriba esas 3 palabras, por favor. 3, 1, 2 y 3. Escríbalo, por favor. Muy bien, señora Zoila, en esto pensad. Muy bien, María Sánchez, en esto pensad. Muy bien, Estefanía, en esto pensad. Muy bien, BJA, me siento como en KFC o en la KGB o en la CIA o en el FBI
En esto pensad. Muy bien, Marta Penagos. En esto pensad. Muy bien, Hilda. En esto pensad. Eso dice la frase. Ahora, ¿qué entiende usted con esa frase? El Espíritu de Dios me está diciendo, en esto pensad. Quita el españolete y ¿cómo queda? Piense en esto. Es decir, obligue a su cabeza a que piense en esto. Es decir, no permita que su cabeza piense en otras cosas que no sea esto. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. ¿Y yo cómo domino mi cabeza? Con el fruto del Espíritu Santo, que es la templanza o el dominio propio. En esto pensar. No le estoy preguntando todavía en qué tiene que pensar. Le estoy preguntando qué entiende usted con esa frase. Lo que entiende usted con esa frase es que usted tiene el poder para dominar su cabeza. Usted tiene el poder para dominar su mente. Usted tiene el poder para dominar sus pensamientos, dominar sus ideas, dominar su intelecto. Usted tiene ese poder. ¿Cómo no va a tener el poder si el poder le pertenece al alma y usted tiene alma? El tema es que usted no puede permitir que su alma haga lo que quiere. Usted tiene que tomar las riendas de su alma desde su espíritu y poner en su cabeza lo que el espíritu quiere que esté en su cabeza. Ahora, ¿en qué debo pensar? En ese mismo versículo usted encuentra 8 cosas en las cuales debería pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es, primero, verdadero, todo lo que es honesto, van 2, lo justo, van 3, lo puro, van 4, lo amable, van 5, lo que es de buen nombre, van 6, si hay virtud alguna, van 7, si algo digno de alabanza, van 8. Usted debe permitir en su cabeza cualquier clase de pensamiento que tenga estas 8 características. Cualquier clase de pensamiento que pase por estos 8 filtros. Si ese pensamiento no pasa estos 8 filtros, estas 8 pruebas, estos 8 quiz, estas 8 evaluaciones, no lo permita en su cabeza, porque es un pensamiento perverso. Pero si el pensamiento pasó el primer filtro, es decir, pertenece a la verdad. Segundo, es un pensamiento de honestidad. Tercero, es un pensamiento de justicia. Cuarto, es un pensamiento de pureza. Quinto, es un pensamiento amable. Sexto, es un pensamiento de buen nombre, o sea, de honra, de reputación buena. Séptimo, virtud. Destaca la virtud, no el defecto. No el defecto. Mire, si usted permite en su cabeza pensamientos concernientes a los defectos que yo como Freddy tengo, usted termina odiando. Porque ¿cuántos defectos tengo yo? Todos. Más que usted. Es decir, usted suma los defectos suyos más los de sus hermanos en Cristo de la congregación y no me llegan ni a los tobillos a mí en cuanto a mis defectos, en cuanto a la cantidad de defectos y de cosas malas que yo tengo. Si usted permite en su cabeza pensamientos apuntando a lo defectuoso que yo soy, usted termina odiándome. Pero si usted permite en su cabeza pensamientos apuntando no al defecto, sino a la virtud, usted termina queriendo. Y terminamos los dos sirviéndole al Señor, que es lo que quiere el Espíritu de Dios. Y para terminar, si el pensamiento es algo que corresponde a la alabanza, es decir, algo digno de alabar, algo digno de hablar, algo chévere para conversar, pues entonces lo debe permitir en su cabeza. Si el pensamiento no pasa por estos 8 filtros, no pasa estas 8 pruebas, no es del Espíritu Santo, es del diablo, es de la carne. No lo permita. Recuerde, usted lo decide. Santísimo Dios, te damos gracias por esta palabra, gracias por la exposición de las Sagradas Escrituras hoy, gracias por esta clase sustanciosa, edificante, nutritiva, llena de lo que necesitamos para crecer espiritualmente. Te doy gracias por la vida de mi hermana en Cristo, que hoy atendió a las palabras de la Sagrada Escritura. Y yo te pido, mi Señor, ya que llenaste nuestra vida con esas palabras, ya que entendimos que tú no quieres mentes pasivas, abiertas a la basura del mundo, sino activas, cerradas a la basura del mundo, pero abiertas
a lo que tu Espíritu Santo quiere colocar en ellas. Ya que lo entendimos, ahora danos la fuerza, el coraje, la valentía, la disposición, la voluntad para practicarlo, Señor. Si el pensamiento perverso no ha entrado, que yo no lo deje entrar. Si ya entró, que yo lo saque. Y que a partir de este momento, mi Dios, yo decida que mi pensamiento, que mi mente solamente se va a llenar de todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es digno de buen nombre, Señor. Es decir, todos los pensamientos que vienen de tu Santo Espíritu, todos los pensamientos que tienen como base el texto del versículo que yo voy aprendiendo. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios. Amén. Recuerde usted, y hoy solamente le socializo esto, que el domingo no tenemos culto presencial. El domingo el culto es virtual. Espero ya lo tenga claro, que es por la plataforma de Meet a las 8 de la mañana. Y es un tema sumamente interesante. No se lo vaya a perder, para que no haya ningún perdido el domingo que llega ya a las 11 de la mañana y qué pasó con la reunión, el arrebatamiento, Cristo se llevó a todo el mundo y no me llevó a mí. Lo venimos diciendo con días de anticipación para que no haya ningún perdido entre vosotros. Mañana terminamos de socializar después de la clase de la carta a los romanos. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana para interceder y a las 6 de la tarde para seguir estudiando. Chao, hasta luego.